Pongan mucha atención porque aquí van unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Autónoma de México. Escucha, actualmente hay cerca de 300 millones de personas diagnosticadas con depresión en el mundo. Esta cifra no considera a las personas que viven con depresión y no lo saben. En México, 15 de cada 100 habitantes padece depresión y afecta a casi 6 millones de niños y jóvenes de entre 12 a 22 años. En el mundo, mueren 800,000 personas por suicidio cada año. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. En México suceden en promedio 17 suicidios al día. El 75% de estas personas padecían un trastorno mental. El suicidio es la segunda causa de muerte para adolescentes mexicanos de entre 15 a 19 años. Y aquí vienen las estadísticas más desconcertantes. Escucha, el 98% de los mexicanos considera que gozan de buena salud mental y poco más del 1% de los mexicanos acude a terapia psicológica. Y eso es a lo que yo le llamo un optimismo simulado. La depresión es un término que muchas veces está muy manoseado. No estamos lo suficientemente informados. Usamos la palabra depresión sin saber la realidad. Rondamos en los mitos, no acudimos con expertos y si lo hacemos, también hay un tabú alrededor de los medicamentos que ayudan a combatir este trastorno diagnosticado por los profesionales. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo sabemos si estamos deprimidos y cómo podemos ayudar a alguien que atraviesa por este estado? ¿Cuáles son los tipos de depresión y qué la causa? Quédate con nosotros para platicar de este tema tan vigente, que preocupa, siendo la causa principal de enfermedades y también la que muchas veces nos arrebata el sentido de vida, llevándonos a un vacío y desgano. Vamos a hablar de depresión versus optimismo simulado aquí entre neuronas y chakras. Bueno, pues ya estamos aquí hoy con esta gran fortuna de estar con Fabio, con Arthur, que siempre nos ayuda en la parte técnica, con un tema fantástico. Hoy, Fabio, querido, llegaste aquí a este espacio un poquito antes para poder ponerme una prueba, de la cual yo quiero que hablemos ahorita. Cuéntanos de esta prueba antes de arrancarnos bien con el tema. Hay una persona, uno de los psicoterapeutas más influyentes vivos, Aaron Beck. Uh-huh. Él construye la terapia cognitivo-conductual y está dirigida a muchos trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, pero tiene mucho que ver con la depresión. Uh-huh. Entonces Aaron Beck ha desarrollado un inventario para la depresión. Este inventario es el que te apliqué. Son 21 reactivos y nos ayuda mucho a entender, más o menos tener una idea de qué tan deprimidos podríamos estar. Empezando, por ejemplo, por un estado normal del estado de ánimo, uh-huh. Después una leve perturbación del estado de ánimo. A ver, yo me voy a ventanear ahorita, o sea, a mí me salió un puntuaje de 12 puntos. Y es una leve perturbación del estado de ánimo. Pero así va sumando a depresión moderada, a una depresión mayor, uh-huh. o una depresión grave. Y esto nos da una muy buena información de cómo estamos en nuestra vida cotidiana y en nuestra ira cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestros hábitos alimenticios, de descanso, porque todo eso impacta en la depresión. ¿Tú cómo te sientes? Ok, o sea, ¿es algo que aplicas normalmente a tus pacientes? Cuando, ¿es un instrumento que usas para medir algo? Sí, okay. Cuando empiezo a tener una hipótesis de diagnóstico dirigido hacia la depresión, les aplico el inventario de Beck. Se me hace súper útil. Claro que lo es. Ahora, yo siempre tengo mis reservas con los inventarios. Ajá. Trato de hacer más clínica, porque, claro, la psiconeurología te puede hacer muchas baterías para ver muchos trastornos, uh-huh. y es buen instrumento, muy bueno. Pero creo que el mejor instrumento de diagnóstico es la experiencia de un buen psicoterapeuta con un ojo clínico para saber si tu paciente tiene depresión, distimia o una depresión bipolar
una Ok. depresión unipolar. Y qué bueno que lo mencionas, porque aunque vamos a poner este cuestionario, este inventario en nuestra página, es cierto, ¿no? Sí lo vamos a Sí, sí, poner. claro, lo ponemos para que lo descarguen y ustedes es de fácil autoaplicación. Ok, les voy a contar un poquito qué me pasó. Te voy a contar. De entrada, ya habíamos quedado tú y yo de vernos para hacer esto, lo cual me parece muy interesante. Me di cuenta que en varias de las preguntas hubiera yo respondido de lo que yo quisiera estar. O sea, que es como estar en un lugar mejor, ¿no? Que es como la respuesta cero, es como casi te podría decir, yo no tengo ningún problema, soy feliz, no estoy sintiendo nada de esto. O sea, entonces me tuve que detener conscientemente y decir, a ver, ¿desde qué lugar estoy respondiendo? Y a veces hasta me preguntaste 2 veces, ¿no? 0, 1, 2 o 3. Entonces fue como, a ver, sé honesta, Verónica, y responde, porque me parece que de pronto salen en estos temas de depresión, temas tabú, como hablar de muerte, como hablar de suicidio, como hablar de este desgano, de este desánimo. Y yo, Verónica, quisiera ser esta persona súper feliz, ¿no? Que estuviera siempre con un buen ánimo, optimista, con una súper buena actitud. Entonces esa es como una imagen de mí misma que me gustaría tener siempre, y durante la vida y en este transcurso de trabajo interior me ha costado integrar a la Vero que no es tan feliz. O sea, a la Vero que de pronto tiene ganas de llorar, o sea, que siente una opresión en el pecho, que ha sufrido de ansiedad. Y de esto me gustaría también hablar, cómo a veces hablamos de las dos cosas al mismo tiempo. Cuando hablamos de depresión, pues también hay culpa, ¿no? Y también hay una pregunta en este inventario que habla de la culpa, que ya habíamos hablado de este tema, la famosa culpa, ¿no? Entonces fue un buen ejercicio para mí, y darme cuenta que aún y cuando en esta prueba no salgo con una depresión alta, Mayor. ajá, de todos modos es como, ay, quiero platicarte un poquito. En mi casa es una palabra que estaba como prohibida, y más que prohibida era como, aquí todos estamos bien y felices. No se hablaba de depresión, no se hablaba de quedarnos en la cama. Tuve una tía muy querida que tuvo justo el trastorno de bipolaridad y se acabó quitando la vida, entonces era un tema muy rugoso. O sea, en mis dos familias se usaban antidepresivos y si no, sustancias a veces como el alcohol y otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo se tapó este término y cómo lo vivimos en mi sistema, ¿no? Me atrevo a hablar de esto con profundo respeto y honrando, por supuesto, a mis dos familias de las que he aprendido muchísimo, pero también aprendí en mi experiencia personal que a no decir, a no nombrar, a no saber, a no investigar y a no enfrentar fueron cosas que a mí en lo personal me hicieron daño, y que durante mucho tiempo me atreví a juzgar a todos ellos que hubieran podido pasar por una etapa fuerte en sus vidas y no tener este ánimo, por creer que todo el mundo podemos salir adelante, ¿no? Oye, Vero, eso que tú cuentas es bien importante porque al menos tú tuviste este valor de acercarte y decir, puede ser que esté deprimida, y me pediste genuinamente que te aplicara este inventario, atreviéndote a cualquier resultado. Sí, con miedo. Porque uno quiere estar bien, porque tenemos la consigna de hay que ser felices. Y todos estamos en persecución de la felicidad, como si el ser felices hablara de que estamos viviendo nuestra vida muy bien y que los demás pueden estar orgullosos de ello o envidiarnos por nuestra felicidad. Por eso en México, que la mayor, tenemos un estilo, los mexicanos, no todos, pero hay un estilo, una tendencia a la inseguridad. Y parte de los disfraces con los que cubrimos esta inseguridad es con la felicidad y con los bienes y con el éxito y con el trabajo y los workaholics, ¿sabes? Y es que a mi hija le va súper bien, tiene un gran trabajo y bueno, es que trabaja y trabaja 12 horas al día. Con qué orgullo lo dice una madre cuando esa persona puede ser que se esté deprimiendo. Entonces tú hablas de la felicidad, hablas de que en tu casa esta palabra estaba prohibida. Y tú te atreves a hacer este inventario, pero la mayoría de los mexicanos no. Okay. Entonces ese es el problema que tenemos con la depresión, que la gente no quiere no ser feliz. Y en su intento de ser feliz se deprimen, porque creen que la felicidad está en el trabajo excesivo, en el éxito, en tener cosas materiales, en sentirte segura, en sentirte cómoda, en poder poner tu éxito en Facebook y tus viajes y lo que te compras. Y todo eso es genera ansiedad.
Y la ansiedad es uno de los precursores que te pueden llevar a la depresión. El 98% de las personas creen que tienen buena salud mental, al menos en México. Y eso es un dato bien peligroso, porque nos está diciendo que la gente no tiene conciencia de depresión, no tiene conciencia de cuidado mental y no van al terapeuta. Y cuando llegan, ya están en un estado de depresión tan grave que muchos no tienen cognición para poder recibir la terapia hablada. Entonces, forzosamente requieren de ayuda psiquiátrica, de que un experto les mueva la química del cerebro, sobre todo la serotonina. Ok, claro, sí, porque eso es lo que pasa, ¿no? Ese es justamente el concepto de optimismo simulado. El optimismo racional es este que te mueve. Es más, un optimismo racional sería lo que tú hiciste. Es pedir ayuda, hacer un inventario, darte una idea, ir con un especialista, porque quieres estar mejor, ¿sí? Quieres estar óptimamente. Y te interrumpo un segundo. Siempre he pensado que todos tenemos un punto ciego de nosotros mismos y que de pronto si nos atrevemos a pedir esta retroalimentación o tal, pues digo, significa un poco estar abiertos, ¿no? Y decir, ok, ¿y qué voy a hacer con el resultado? Entonces, por un lado, yo me acuerdo cuando muere el gordo, mi marido, yo digo, no me paraba de la cama y me sucedían muchas cosas, ¿no? Y hablaremos de estas depresiones que vienen por duelo. Exacto, exógenas le llamamos, ¿no? O sea, algo pasa allá afuera que tiene un impacto en mí. Y yo recuerdo que le decía a mi familia, si ven que estoy mal, llévenme con alguien. Claro. Porque en estas ocasiones no nos vemos. Y entonces yo lo comparto mucho con mis pacientes. A veces, en buen plan, no estar con una necedad. Y la necedad sería como desde ve con un psiquiatra, probablemente te van a dar algo para que tú te sientas bien, porque puede haber como todo descompensación orgánica, ¿no? Como le llamamos, o sea, que ni siquiera está en tu control. Y ante la ignorancia de no saber qué puede provocar una depresión, creemos que se trata de fuerza de voluntad, échale ganas, ten ánimo, vete a caminar, haz una meditación, haz un poco de ejercicio, distráete. O sea, son como estas recetas mágicas que a veces hacemos todo eso y no podemos. O sea, internamente es algo que no nos permite. O sea, realmente se trata de ánimo, se trata de esto o qué sucede, ¿no? O sea, que estar abiertos a recibir esta ayuda y también a saber que puede ser un tema multifactorial, o sea que muchas veces depende qué se vivió en casa. Me gustaría que nos dijeras si esto puede ser como a veces genético, o sea, hay familias y hay sistemas con más depresión que otras. O sea, investigar. Yo propongo que nos volvamos súper curiosos en esto. Científicos, o sea, porque es un gran tema. Sí, ¿no? Claro. O sea, creo que lo primero sería como abrirnos un poquito a saber, a investigar y a ver un poquito más a la cara o las diferentes caras de la depresión. O sea, no se para de la cama, está deprimido. Llora todo el día, está deprimido. O sea, por eso yo he platicado un poquito de esta parte de cómo se manosea este término, ¿no? Sí, eso es un cliché. Okay. O sea, la depresión de cama, la depresión de andar en fachas y comer helado, chocolate, viendo Netflix todo el día. Es un cliché. O sea, sí pasa, pero es un cliché. La mayoría de la gente que está deprimida está trabajando. No lo sabe. Está en un trabajo, trabajando 10 a 12 horas diarias, enganchada al jefe y a sus expectativas, y enganchada a su ego, pensando en que ser perfeccionista le va a llevar a la felicidad. Pero lo que está pasando en su cerebro es algo muy diferente. Está generando distrés. Está intoxicando sus neuronas, está lastimando su sistema neuroendocrino y se está deprimiendo. O sea, cualquier persona que veamos, entre comillas, normal, un estudiante que se la pasa horas estudiando, o un chavo o chava que están entre amigos pasándola bien. Ahorita hablabas del Facebook y de todo este tema. Me acordé de un episodio de una serie que se llama Black Mirror, y no sé si es el primer episodio, en donde el tema es que todo el mundo tiene un celular y ahí los van calificando. Claro. Como haces bien y haces mal, y es así como qué tan bien estoy haciendo las cosas, y todo el mundo está viendo, ¿no? Hablando del entorno. Como el Uber que te pone una calificación, ¿no? Ajá, exacto, así como todo el tiempo calificación, o sea, cómo nos influye el entorno, y ese tema de los medios, le llaman depresión de los medios, ¿no? Media depression, o sea, cómo te afecta, cuántos likes tenemos. Sí, claro. Aquí podemos compartir nuestro podcast
¿no? En buena onda pónganos un like. No, o sea, pero decir, ¿somos buenos o no haciendo esto? O sea, y si tuviéramos algo, Sí. ¿cómo nos afectaría de que esto no está pegando tanto, ¿no? Claro. Un proyecto, o sea. Ese es el problema. Ese es un problema porque ahí está en juego el ego. Y cuando está en juego el ego, ya pierde sentido el proceso. Lo importante es el final, el resultado. Y es un principio budista. Y lo decía Buda. El destino es el camino. Entonces, para que el destino sea el camino, tienes que olvidarte de los likes. Yo la Oye, verdad... eso lo debería decir yo soy la chacra. O sea, a ver, luego yo lo volveré a repetir, ¿no? O sea, dice Buda, el destino es el camino. Así es. Ok, ya lo dije yo. Pero no nos perdamos. A mí además me encantaría poder platicar de un montón de experiencias propias. Yo también he estado deprimido. Hace 10 años estuve bien deprimido y no lo supe. Pero a mí me gustaría centrar este podcast en darle información a las personas de datos de cuándo se están deprimiendo y de cómo pueden salir de esto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos deprimidos? Que es básico. Eso es información. O sea, nuestro trabajo no es que nos den likes ni que nos sigan miles de personas. Nuestro trabajo es hacer un producto que lo podamos poner en una mesita y que ese producto esté allí para la gente que lo necesita. Y con sea útil. Y que sea útil. Y con eso estamos más que servidos. Informativo. Educativo. Entonces, ¿cómo se instala la depresión? Ajá, o sea, eso sería igual como cuáles son los síntomas, ¿cómo te das cuenta o cómo? ¿Cómo se instala? Es qué estás haciendo mal. O sea, la instalación de la depresión es cómo es tu conducta, cómo es tu forma de vida que te está llevando hacia el vestíbulo de la depresión. Okay. Y hay mucha gente que le ha dedicado su vida a estudiar la depresión. Está, por ejemplo, la teoría conductual de Charles Fester, psicólogo conductual. Dice que las primeras características o conductas que nos llevan a la depresión es, por ejemplo, los cambios ambientales repentinos. Cambio de casa, cambio de país. Por ejemplo, cambiar a tu hijo en la primaria o en la secundaria de escuela y que le hagan bullying. ¿Sí? Esos cambios. O sea, alguna pérdida. De entrada, un cambio ambiental repentino también puede ser el dejar de vivir con una pareja o el dejar de vivir con una persona que perdió la vida. Okay. También puede ser la implicación de conductas aversivas o punitivas constantes. Por ejemplo, estar viviendo bullying o mobbing en el trabajo, en un trabajo muy hostil, donde hay gente hostil, o estar en la cárcel, o estar en una situación difícil. Okay. Otra puede ser la disminución de reforzadores positivos. Cuando digo reforzadores positivos, este es un concepto técnico sobre aprendizaje que quiere decir que no estás teniendo gratificaciones. Todo reforzador positivo es una gratificación que refuerza tu conducta. O sea, no que te estén diciendo todo, muy bien, lo hiciste muy bien. O justo a eso te refieres. El reforzador positivo sí es eso. O sea, es un cierto reconocimiento. Es parte de un reforzador positivo, es tomarte tu cafecito de la mañana. Okay. Un reforzador positivo es hacer ejercicio. Okay. El reforzador positivo es hacer algo que te gusta. Okay. Y hay muchas personas se instalan en la depresión porque dejan de hacer cosas que les gustan. Es una de las preguntas que hacemos los psicoterapeutas es si sigues haciendo cosas que te gustan, porque si no, entonces hay anedonia. Y la anedonia es que dejas de disfrutar de algunas cosas que antes hacías, como jugar fútbol, jugar tenis, ir los jueves a jugar con tus amigas al Romy Q. Claro, ir al cine. Y las personas que empiezan a deprimirse dejan de hacer eso. Esos son los reforzadores positivos. Ya, ok, o sea, es dejar de disfrutar. O sea, si te cachas, híjole, antes me encantaba leer y ahora ni siquiera un libro. Exacto. Digo, que nos pasa a las personas que hemos pasado por duelos. Híjole, no me dan ganas de nada, caray. Eso es uno de los rasgos. No me dan ganas de nada, no tengo ánimo. Y otra es una observación errónea del ambiente. Es decir, empieza tu pensamiento a ver de forma fallida la realidad. Por ejemplo, escuchas a dos personas en una fiesta, a dos personas que están hablando, y la persona deprimida piensa, están hablando de mí y están hablando mal. O si sucede un incidente de que se fueron y te dejaron, piensas que lo hicieron adrede, que porque no te quieren. O sea, todo lo que tú piensas o lo que piensa un deprimido es un pensamiento en el que generalmente sale perdiendo. Y son pensamientos erróneos, son pensamientos personalizados, son distorsiones cognitivas que te llevan a reafirmar tu depresión y tu poca valía como ser humano. También está, por ejemplo, en la teoría de Martin Seligman, otras características que es la exposición continua a un peligro o una agresión. También está cuando estás acostumbrado a... Ahorita pensé en los que están en las guerras, en este peligro continuo, o por ejemplo, las mujeres o hombres maltratados en los hogares.
O los niñitos, ¿no? Sí, Porque sí. también los niñitos chiquitos, a mí me impacta saber que hay depresión en ellos y hay suicidas. Sí. A partir de muy chiquititos, ¿no? Como de 5 años. Los sistemas se deprimen desde bebés. Ajá. Y ahorita voy a hablar de eso, que es la depresión anaclínica. Pero en los términos de Martin Seligman, que es quien propone el concepto de indefensión aprendida, y te había hablado anteriormente de la indefensión aprendida, en la cual un sistema aprende a no hacer esfuerzos por salir de su problema. Por ejemplo, una situación de guerra puede ser un niño en una escuela donde lo maltratan, ya no hace esfuerzos por salir de allí. Por eso ya aprendió a soportar el sufrimiento. Y esto lo puede llevar a la depresión. No hay esperanza de obtener ayuda. Dices, es que no hay algo que yo pueda hacer para yo poder salir de este problema. Entonces se aprende la indefensión. Y esa es una antesala de la depresión. Aaron Beck, quien decía el padre de la terapia cognitivo-conductual, habla sobre la triada cognitiva de Beck, sobre los 3 tipos de pensamientos que solemos tener las personas cuando nos deprimimos. El primero es una visión negativa de uno mismo. El segundo es una visión negativa del mundo, de los demás, del futuro, y una visión negativa hacia las demás personas. Entonces, la triada cognitiva de Beck se puede ver en terapia en la forma como piensan las personas, los pacientes, cómo se refieren a los demás son idiotas, son unos estúpidos, México es una porquería, el mundo es una porquería, necesitamos una bomba que termine con todo esto, yo soy una porquería de persona, no valgo nada. Todos estos pensamientos nos están hablando de una persona que está deprimida en la triada cognitiva de Beck. Y a través de estos criterios, al menos en mi consulta, yo puedo hacer un diagnóstico o una hipótesis de diagnóstico y poderla comprobar para ver si mi paciente va a necesitar ayuda psiquiátrica o neuropsiquiátrica. Sí, porque yo generalmente también mando a uno que otro paciente cuando veo que estos síntomas persisten. Es decir, en el periodo de duelo normal, ¿okay? Cuando hablamos de un duelo normal, o sea que pueden ser reacciones normales dentro de esta primera fase, pero si cacho que esto sigue así, por ejemplo, preguntamos, ¿no? ¿Cómo duermes? ¿Cómo estás durmiendo? Por ejemplo. Pues esa parte de exceso de sueño o al revés, ¿no? No estar durmiendo lo suficiente. ¿Qué pasa con la parte de alimentación, ¿no? O sea, ¿cómo te estás alimentando? En este caso puede ser baja de peso o sobrepeso. Hay ciertas cositas que me hacen ver y decir, desde mi práctica, estoy totalmente consciente que aun y cuando este inventario que nos presentas, estoy contigo en que acudan a un profesional, como muchas veces un psiquiatra, simplemente para descartar, ¿no? O sea, porque es difícil hacer un diagnóstico. Siempre invito a mis pacientes a que ellos sean los expertos en su vida. ¿Quién más que ellos que puedan decir esto es lo que me está pasando? No que alguien les diga. Cuando alguien nos da un diagnóstico es como decir, ok, lo sumo a todo esto, voy a ver qué tanto también me hace un poco de sintonía. O sea, muchas veces van pacientes por resultados de laboratorio y tal, y casi que les dicen, puede ser cáncer y puede ser esto y puede ser lo otro, sin que siquiera sepan, ¿no? O sea, esta sensibilidad de cualquier cosa. Entonces decir, ok, descartada, muy bien. O sea, yo prefiero ir un paso adelante, como creo que también prefiero en mi caso, y decir, lo descarto. Al no saber tanto de depresión, y me ha pasado con gente con mucha ética y confianza, un doctor en especial que conozco mucho, varios de estos casos es Vero no necesita absolutamente nada, no está pasando por un proceso, como yo digo, natural, normal y necesario, pero qué importante ponerlo en la mesa, ¿no? Y de todo lo que depende también. Checarlo. Hablábamos hace rato, te hablaba sobre, bueno, esta parte bioquímica que sucede durante la depresión, y es bien importante que tengamos una idea de cómo cambia el cerebro. ¿Por qué no es suficiente decirle a un deprimido échale ganas? Y todo puede empezar como una actitud. Por ejemplo, una actitud dentro de las actitudes generales y racionales de la terapia racional emotivo-conductual. Por decir una de ellas, inseguridad. La inseguridad te lleva a evitar, y la evitación sube los niveles de estrés. O la inseguridad te lleva a ser perfeccionista, es decir, asegurar el resultado y dedicarle tiempo excedente y necesario a una labor, a una tarea, lo cual también sube los niveles de ansiedad. La autoindulgencia, el no
ejercer una buena autodirección para tolerar las situaciones normales de la vida. Entonces te hace sentir vulnerable la autoindulgencia. Un autoindulgente es una persona, por ejemplo, que se recarga en las habilidades de otro ser humano. Un autoindulgente puede ser una persona que depende económicamente de otro ser humano. Y esa dependencia te lleva a sentir ansiedad anticipatoria porque imaginas que puede pasar lo peor si pierdes esa subvención, ese patrocinio de ese ser humano. Y es vivir con ansiedad constante. La palabra es ansiedad. Otra actitud es la autocompasión, y ahorita voy a hablar de ella, cómo afecta dentro de la depresión. Entonces, estamos hablando de ansiedad. En todas estas actitudes generales y racionales. La ansiedad lo que hace en el cuerpo es activa el sistema de respuesta al estrés. Llamémosle cortisol. Es una neurohormona que está en las glándulas suprarrenales y que su trabajo es ponernos en precaución. Manda la sangre a los músculos y sobre todo azúcar. Lo que pasa con esto es que cuando llega el azúcar al torrente sanguíneo, activa los receptores del cerebro de glucocorticoides. Cuando esto sucede, se activa un neurotransmisor llamado glutamato. Este neurotransmisor es como la gasolina del cerebro, pero en cantidades grandes afectan la sinapsis. Es decir, es neurotóxica. Tenemos nosotros en la sinapsis, y disculpen que me dé el permiso de sonar un poco académico, pero creo que también me gustaría que las personas que tienen cierto conocimiento terapéutico que lo apliquen. Y sí, vale la pena. Y las porque personas, a veces no entendemos, por eso no entendemos qué pasa en nuestro cuerpo. Y también creo que las personas que no conocen estos términos pueden buscarlos. En internet es muy fácil ya llegar a mucha de esta información. Pero saber cómo funciona nuestro cerebro es básico también para entender la depresión. Entonces, en nuestras neuronas nosotros tenemos sinapsis. La sinapsis es la conexión entre neurona y neurona por donde pasa información. Y mientras mejores sean estas conexiones, es mayor cantidad de información que puedes manejar. Imagínate arbolitos, muchos arbolitos frondosos, un parque lleno de arbolitos llenos de plantas y de hojas. Entonces eso es un cerebro sano, porque está lleno de hojitas. Lo que hace el glutamato en cantidades industriales, bueno, cuando digo industriales, en mucha cantidad, es que afecta a una proteína que se llama BNDF. Es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor neurotrófico derivado del cerebro es el que genera la neurogénesis, que existan más arborizaciones entre más neuronas. Y cuando hay mucho glutamato, empieza a fallar y las arborizaciones se van perdiendo. Es decir, los arbolitos del parque se le van cayendo las hojas. Y cuando se le caen las hojas, entonces la conectividad es peor. Por lo tanto, empiezas a perder atención, empiezas a perder concentración, la memoria te falla, y cuando todo esto se junta, también te pones de mal humor. Claro. Es cuando la depresión ya está instalada. Tienes un mal concepto de ti porque no te acuerdas de nada, porque estás enojado, siempre hablas de cosas negativas, la gente no quiere estar contigo porque eres el Grinch, y estás entrando ya en el pozo, esta espiral de caída libre hacia la depresión mayor, porque ya no tienes una buena conectividad. Quiero que quede esto muy claro, porque sí es importante que vean que la depresión, que no es comprobable, sí es algo comprobable y es algo que pasa en tu cuerpo, y es algo a que darle mucha importancia, porque cuando ya estás a esos niveles de depresión, sí es importante no solamente la psicoterapia, sino que un psiquiatra te ayude para que puedas generar más serotonina. Y más toda esta parte paliativa de la que tú hablabas, de qué te puede servir para los que, tú te conoces, pero a mí me sirve estar en mi silencio, meditar, mi yoga, o sea, tener como un horario, una estructura, porque yo creo que muchas veces esta desestructura, o sea, esto que nos saca de nuestro centro, nos lleva a lugares de un círculo vicioso en donde de pronto ya no tenemos el control, y eso a veces da miedo. Es un círculo vicioso por esto mismo de vulnerabilidad, esta falta de concentración, esta desorganización, todo. No estoy siendo la misma o el mismo de antes. Entonces también hay como ¿qué me está pasando? Algo tengo mal. O sea, hay también un juicio en donde claramente dices, ok, yo vengo por ayuda porque estoy notando cosas rarísimas en mí, ¿no? Sí. Yo siento que ya no puedo, se me viene el mundo encima, estoy quedando mal con todos allá afuera también. Conmigo, con todos. Claro, y qué hago con todas las responsabilidades, quienes tenemos esta gran responsabilidad de llevar nuestras vidas, nuestros hogares, a todos los niveles, decir cómo le voy a poder hacer, ¿no? Para obtener otra vez la salud y el equilibrio, esa pérdida de salud. Por eso digo, es un círculo vicioso, porque aparte de todo lo que nos pueda estar pasando, o sea, también
creo que este tipo de depresiones nos llevan a no estar bien. O sea, y a enfermarnos además de la depresión de algo más, ¿no? Eso es otra, porque la depresión puede ser también el precursor de otras enfermedades. Ajá. Cuando tenemos un alto nivel de cortisol en el cuerpo, también se ve perjudicado el sistema inmunológico, por lo cual estás más vulnerable a virus, bacterias y todo, ¿no? Y acuérdate que yo soy medio obsesiva con esa parte de una buena alimentación, o sea, ¿qué queremos hacer? Hablando de que nos sube el cortisol, muchas veces comer todo esto que es en el momento, ¿no? En otro podcast hablamos también como de este placebo y este placer y este tal, en donde ni siquiera ingerimos lo que nos va a hacer bien para poder digerir, ¿no? O sea, es parte de un todo. La terapia, a veces el psiquiatra, el medicamento, la alimentación y me parece que el ejercicio básico, ¿no? Es muy importante porque genera endorfinas. Ajá, endorfinas. Reforzadores positivos. A los reforzadores positivos, o sea, lo que podemos disfrutar, ¿no? Y yo sí quiero que me platiques esta parte de cómo salimos adelante ante una depresión. Esto que tú dices es la parte del optimismo creativo, el optimismo racional, pero ahí está la parte del optimismo fake, o como decíamos, el optimismo simulado, es decir, estoy bien. Sí. O sea, me hago güey y yo lo que quiero es que vean que soy feliz. Pero sigo trabajando y sigo haciendo malabarismos en la vida con el esposo, la esposa, con los hijos, con el trabajo, y llevo una vida que no me gusta, trabajo en un trabajo que odio, estoy con una mujer que no me gusta, que cada vez nos caemos más gordos, nos sentimos atrapados, pero hay que aparentar estar bien. Haciendo esfuerzos extras. Haciendo esfuerzos que te generan mucha ansiedad, mucho cortisol, mucho glutamato y posiblemente depresión. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo salir de esto? Es complicado porque uno se vuelve autocompasivo. Ya que fuiste autoindulgente y te diste permisos de omitir cosas, de no querer reconocer que ignoramos muchas cosas, de no leer libros, si era curso, si era terapia. Entonces, cuando eres indulgente y recargas la responsabilidad de tu persona en otro ser humano, delegas todo. Entonces, cuando llega la ansiedad, cuando llega la pérdida de la pareja o de esa fuente de seguridad, entonces te vuelves autocompasivo. Es decir, qué mal me ha ido, porque todos mis hermanos tienen casa menos yo, todos mis compañeros de la universidad les va mejor menos a mí, qué mal estoy. Y entonces, en la autocompasión, uno sin darse cuenta empieza a ser como un berrinche. Y en ese berrinche, como un niño chiquito que está en un supermercado, pataleando y llorando, el propósito es como autocastigarnos, pero también castigar a la sociedad, castigar al mundo o castigar a Dios por no tener lo que todo el mundo tiene, por no ser feliz. Y en este autocastigo, que empieza como un berrinche, puede terminar justamente en una depresión. ¿Cómo es un berrinche? Bueno, pues imagínate una persona que pone en el Facebook que mal me va, qué triste estoy, ya no quiero vivir. Es un berrinche. ¿Sí? Una persona que publica esto quiere causar un efecto en los demás. Tú publicas en el Facebook o en el Twitter o en el Instagram tu estado de ánimo. Las personas que quieren mostrar sus cualidades físicas, pues se toman haciendo ejercicio, con bikini, pues eso es lo que quieren que los demás vean y sepan, que te va bien, que eres feliz, que tienes lindo cuerpo. Pero las personas autocompasivas que quieren hacer berrinche, que quieren protestar a la vida, publican que se quieren suicidar, por ejemplo. Igual y no lo dicen tal cual, pero ponen sus tristezas, estoy muy mal, entonces ya están todos los amigos escribiendo, no, amiga, échale ganas, vamos a tomarnos un café, y la gente es bien intencionada, pero lo que están haciendo es reforzar la conducta autocompasiva de esa persona. Entonces la autocompasión es una forma de entrar en el túnel, no de salir. ¿Y cómo le haces para salir? Es exactamente todo lo contrario, es ir en contra de tu sentido común. Porque tu sentido común te dice no vayas a la fiesta, no vayas a la reunión, que vean que estás sufriendo, o qué hueva ir, o sea, ¿para qué? Qué aburrido, mejor me quedo en mi casa viendo Netflix y comiendo helado y pensando en mis problemas. Entonces, ir en contra de tu sentido común es lo que te ayudaría a salir de la depresión, pero precisamente es el problema, que la gente no sabe esto y que su sentido común está diciendo lo contrario. Por eso es importante conocer estos puntos en los cuales, si tú los sigues, te están llevando a deprimirte más. Es hacer lo contrario a eso.
es caerte gordo yendo en contra de tu berrinche. Y eso de entrada, porque jugando, o bueno, no digamos jugando, sino actuando de esta forma, lo que estás haciendo es llevarte a lo más profundo del túnel. Sí, claro. Digo, yo me identifico con muchas cosas de las que platicas y como haciendo todo este tipo de cosas de las que mencionas, pero también pienso en todos aquellos que están como sufriendo, pasando por estos temas de trastornos mentales y de cosas un poco más profundas, de codependencia, que por cierto dijimos que vamos a hablar de este gran tema, Sí. Porque hasta dónde dejas a otro, y creo que también otro programa va a ser que hablemos de suicidio, ¿no? Pero muchas veces es este miedo de otros, de decir qué hago con la tristeza del de enfrente o con la depresión del de enfrente. O sea, hacemos todo lo que podemos para apoyar, o sea, estar pendiente. Nosotros como terapeutas pues siempre tenemos el teléfono como de algún familiar, o sea, alguien a quien podamos acudir con el permiso de nuestro paciente, de decir, oye, vamos a cuidar esta parte. Pero alguien que queremos muchas veces que está pasando por todo esto, surge muchísima impotencia porque pues, a veces se necesita un ejército para mover a alguien en depresión o no está en nuestro control o cómo sabemos hasta qué punto va a llegar, cómo nos desentendemos y decimos, híjole, pues cada quien, o sea, yo ya puse como todas las soluciones, ¿no?, en la mesa y ya hicimos tribu y cónclave para ver cómo podemos ayudar a este ser humano. Pero muchas veces no está en nuestro control y a veces pasan cosas hasta los suicidios en donde la mayoría de las veces es, híjole, no pensé que iba a pasar esto, ¿no? Porque aparte sin aviso. Es que los suicidios más sorprendentes vienen de personas que están en el optimismo simulado. Es decir, una persona que constantemente está amenazando de que se va a matar. No digo que no le hagamos caso y no digo que no sea importante, pero estadísticamente hablando es más manipulación. Una persona que está en una depresión simulada, que no avisa, que quiere ser feliz, simplemente se suicida. ¿Y cómo impacta eso, no? Y eso impacta muchísimo. O sea, porque, híjole, los que nos quedamos es pues otra vez, culpa, impotencia, si hubiera sabido y tal, pero pues ¿cómo saber? Ese impulso que de repente tiene el ser humano, de lo que yo he aprendido en maestro, fue como, tienes las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como la manía y la depresión. Y ahí es en donde cualquier momento que estemos pasando, cualquiera, sin tener una historia de familia depresiva ni ninguna historia que lo avale, podemos tener ese impulso de quitarnos la vida. Y no nada más con una soga al cuello o de un balazo o una empastillada, sino también todos aquellos que se estrellan en sus coches. Eso, ¿no? O sea, como, es muy común. O sea, como un suicidio velado. Se llama conducta temeraria. Conducta temeraria. Es uno de los criterios de la depresión y de la conducta depresiva es la conducta temeraria. Personas que arriesgan la vida inútilmente manejando, por ejemplo. O te metes al mar borracho. Bueno, la persona que lo está haciendo está tentando la muerte porque está deprimida. No todos, hay gente que simplemente es inconsciente, sí, que se emborrachan y como baja el prefrontal, o sea, el autocontrol, se meten a nadar al mar y se los lleva el mar. Pero sí existe mucha conducta temeraria de muchas formas. Tener relaciones sexuales sin protección. Claro. Tener... por ejemplo, meterte con personas peligrosas. Sí, o estar a una hora rarísima en un lugar en donde sabes que hay vandalismo. Hay muchas. O sea, que te expongas a cosas, ¿no? O sea, yo creo que también eso hay que observarlo. O sea, tú y yo tenemos hijos, a veces como padres está como todo este miedo de todo lo que hay allá afuera, pero al estar en contacto con todo esto dices... Bueno, a mí por lo menos me ha pasado decir, oye, ya no temo preguntarle a mis hijos, ¿has pensado en morirte? ¿No? O sea, porque son preguntas que nunca hacemos, porque es de, oye, ¿qué hago si me dicen que sí? ¿No? O sea, cuando creo que en estas transiciones de vida, que en tanatología son pérdidas de desarrollo, cuando pasamos de una etapa a otra, o cuando tenemos estas crisis existenciales, o estos vacíos, sí, nos llegan estos pensamientos que muchas veces no queremos decir. Yo tengo pacientes que, Vero, no quiero preocupar a mi familia, pero pues sí, la verdad es que ya para qué vivo. O sea, en buena onda, pues ya mi sentido de vida ya acabó. Que todo el mundo siga su vida, ¿eh? ¿Y yo para qué vivo?
Y muchas veces esto no es desde un lugar de víctima, sino de verdad de decir, o sea, todo el sentido que tenían de vida, lo depositan en esa cosa que perdieron, ¿no? O en esa persona que perdieron, o en esa situación, y decir, mi tiempo aquí ya terminó, ¿no? O sea, yo creo que poderlo hablar es una ventana que por lo menos dices, mira, ya lo dije, ya no nada más se quedó en el pensamiento. Uh-huh. Ok, entonces ahí yo como terapeuta empiezo a trabajar una parte de decir, es válido, se pierde el sentido de vida, o sea, se está, yo le llamo que estamos como en este sótano frío, en este lugar súper, súper incómodo, en el lodo más lodo que hay, pero de ahí resurgimos dando sentido, ¿no? Entonces Uh-huh. aquí mi chamba mucho es como acompañar a volver a dar sentido a todo esto que de pronto dices, la neta, ya no tiene ningún sentido seguir viviendo. Eso, ¿no? eso es crucial. O sea, tu trabajo en ayudar a las personas a darle sentido a la vida. El sentido de la vida es todo para seguir viviendo. Ahora, me parece que tiene que ver mucho con la tolerancia y la frustración, porque hay gente que dice que ya no tiene sentido su vida, pero tienen todo para seguir viviendo. Exacto. Tienen el cuerpo, tienen la salud, tienen la familia, tienen la profesión, tienen incluso gustos que dejaron de hacer, como tocar la batería, como tocar la flauta, aprender piano, aprender chino, pero no lo ven porque están deprimidos y dicen, es que mi vida ya acabó. Y hay personas, yo tengo pacientes realmente en un estado deplorable físico, con arteriosclerosis, con el tema motriz, por ejemplo, que es muy difícil y que quieren seguir viviendo y que tienen buena actitud de vida. Entonces es algo muy subjetivo. Uh-huh. Los pensamientos suicidas, los pensamientos de ya no quiero seguir viviendo son bien comunes, Vero. Uh-huh. Es decir, todos... Qué bueno que lo dices. Porque... Todos, yo los he tenido, sí, claro. Y bueno, también. No le he preguntado a todo el mundo, pero pienso que la mayoría de los seres humanos en algún momento de la vida hemos pensado, ay, qué hueva la vida, ya no quiero vivir. Uh-huh. O sea, y esto es todo, y de esto de qué se trata. Pero son pensamientos, no veamos los pensamientos como nuestra identidad, veámoslos como nubes oscuras que pasan con la lluvia y se van. Uh-huh. Una cosa es pensar ya no quiero vivir y otra cosa es una ideación suicida que también hemos tenido, uh-huh. ¿Cómo me mataría? Uh-huh. Y otra cosa es un intento de suicidio y estar orquestando ya cómo te vas a suicidar. Uh-huh. Entonces eso es muy diferente. Uh-huh. Si tú has tenido pensamientos suicidas, es normal, pero monitoréate, checa qué tipo de pensamientos son, ve a terapia, busca a un especialista para que te ayude, dile a tus familiares que te estás sintiendo mal, que te ayuden, que tu comunidad lo sepa para que también tengas una red de apoyo. Claro. El terapeuta va a saber cómo ayudarte, uh-huh. Pero tú sobre todo, date las autoinstrucciones contrarias a las que te estás dando. ¿Cuáles son las autoinstrucciones contrarias? Es lo que habíamos dicho hace rato, es recuperar tus actividades placenteras, recuperar tus habilidades sociales, aplícate recompensas. Uh-huh. Ten estructura. Ten estructura, aliméntate, ve y haz ejercicio. Ayúdate a hacer paros de pensamiento y respiraciones con relajaciones. El paro de pensamiento es bien complicado, uh-huh. Pero se puede hacer. Sí. Es apuntar tus pensamientos automáticos negativos que estás teniendo y debatirlos. Uh-huh. Debatirlos, y si no puedes hacerlo solo, entonces ayúdate con un terapeuta que te ayude a que te dé formatos de debate para tus pensamientos, registro de pensamientos y habilidades para cambiar de pensamiento. Claro. Un pensamiento negativo es, están hablando mal de mí. Uh-huh. Un pensamiento negativo es, como yo ya no valgo nada, mi esposa ya dejó de estar interesada en mí y ya no quiere tener sexo conmigo por eso. Uh-huh. Son pensamientos que todos tienen debates. Claro. Y estos son los que hay que debatir, contradecir, y es necesario que tú aceptes que tu cerebro, que tus neuronas, como decía hace rato, este parque lleno de árboles frondosos, llenos de hojas, que aceptes que hay otoño en ese momento en tu cerebro, que han caído las hojas, que tus sinapsis, tus conexiones no están del todo bien y que por eso tus pensamientos son negativos. Uh-huh. Y estás de mal humor y estás teniendo procesos cognitivos o lentos o mala memoria. Acéptalo, no está mal. Uh-huh. ¿Sí? No te condenes por estar deprimido. No fue tu decisión estar deprimido, uh-huh. Pero no le eches más leña al fuego, uh-huh. Pero ve y pide Exacto. ayuda. Sí, porque no tiene nada de malo, simplemente es y se gestó y se formó y se instaló y hay muchas causas por las que puedan estar pasando. Es algo tan estudiado como tú dices ahorita.
Yo quisiera recomendar a un maestro que yo tengo que se llama Alejandro Águila, que tiene un centro de suicidio en México, es un suicidólogo que también tiene un libro importante. En algún momento a mí me encantaría invitarlo para que lo pudiéramos entrevistar y que nos platique cómo ha sido para él fundar como todo este centro de suicidología, con todo lo que ha tenido que enfrentarse, ¿no? Con varios organismos del gobierno. Entonces, bueno, esto se me hace un poco como el 911 de primeros auxilios y de decir, digo, todo eso lo tienen, ¿no? Y lo que tú mencionas también me parece que es algo, pasos preventivos, o sea, escucharte y tú lo dices, yo creo que en algún momento yo tuve depresión, o sea, yo lo puedo aceptar ahora y decir, a ver, estoy sintiendo esto, estoy teniendo cierta ansiedad, o sea, podemos tener un poco de prevención y de ayuda a todos los niveles, con todos los expertos, y me parece increíble, ¿no? Pero no sé si tú sepas como de algún lugar especializado en depresión aquí en México, que así como este centro de suicidología, o sea, estos expertos, ¿no? O sea, que claro que sabemos que son como todos estos psiquiatras y a veces neurólogos, no sé si haya como un centro de depresión para tener esta información. O sea, claro que siempre va a existir el Google y todos estos, ¿no? Pero yo que también me dedico a grupos de apoyo y todo esto, nunca me ha tocado tener un grupo de apoyo de gente deprimida, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Verónica y estoy en depresión, ¿no? O sea, para mí sería muy importante reconocerlo en mí por mi propia historia y decir, wow, o sea, creo que esta parte sería como algo que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, como creo que a muchos, pero por ser un tema tan tabú, por resistirnos tanto a eso y por yo escuchar tanto alrededor de tómate esto, tómate unas gotitas de Ribotril, tómate un poquito de Tafil, tómate esto que es natural. O sea, ¿qué tan común es esta automedicación, esta inconsciencia de empezarte a tomar cosas que aunque sean naturales, qué impacto van a tener en nuestro metabolismo? Porque yo creo que también a veces tiene que ver la parte hormonal, ¿no? O sea, ni siquiera depende de ti, de repente estás metiendo cosas por sentirte mejor y eso se me hace pues un poco como lo que decías, o sea, una inconsciencia absoluta y también una realidad. O sea, la mayoría de las personas que llegan a mi consultorio están automedicadas y están sufriendo de este trastorno de depresión y no hacen nada, o sea, no tienen un tratamiento. Es ir en contra de ayudarte a automedicarte. Estás moviendo la química cerebral y eso tú no sabes de qué forma te puede estar afectando todavía más. Y eso, bueno, tú has dicho algunos medicamentos, entre ellos el clonazepam, que es el Ribotril, que es el que requiere receta médica, pero hay personas que de alguna u otra forma tramposa tienen parientes que son doctores y les recetan el clonazepam como si fueran aspirinas. Eso es bien peligroso. Claro. Entonces, otros medicamentos son el alcohol, otros medicamentos son las drogas, la mota. Hay muchos medicamentos que te ayudan a escapar de la realidad. Creo que lo más conveniente es, como había dicho hace un ratito, aceptarlo, no repudiarte por eso, pedir ayuda psicológica y sobre todo comunicárselo a tu red de apoyo, que no te dé vergüenza, no te sientas inseguro o insegura, porque no eres feliz, porque no cumples con los estándares sociales de éxito, ¿sí? Estas personas que están constantemente en persecución del éxito están en riesgo de deprimirse en algún punto de la vida, y peor si te toca cuando eres adulto mayor, porque los adultos mayores cuando se deprimen pueden estar generando una demencia precipitada. Hay ancianos que llegan a demenciarse porque están deprimidos y llevan años deprimidos. Quiero compartirte pensamientos que tienen los deprimidos y cómo tú puedes generar un debate contra estos pensamientos. Un pensamiento muy común en un deprimido es: me da flojera salir. Es bien común Me da flojera salir. Okay. Y tú le puedes preguntar, o tú si estás deprimido, yo te pregunto, ¿cuáles son los costos y los beneficios de no salir? En otras ocasiones, cuando has salido, ¿lo has pasado bien? Normalmente sí, es así. Entonces, estas preguntas te ayudan a generar un insight. Otra cosa que dicen los deprimidos es, por ejemplo, no creo que yo sea valioso. Es otro pensamiento muy común. Preguntas que te puedes hacer o que le puedes hacer a esta persona que está diciendo esto. ¿Cómo defines ser valioso? ¿En qué porcentaje no eres valioso? Ahí se van a atorar, porque no existe una estadística, una ecuación que te diga. O
¿Cómo llegaste a ese porcentaje? Si es que te dicen, ¿no? ¿Consideraste todas las cosas valiosas que has hecho en la vida? Uh-huh. Porque el deprimido tiene una memoria selectiva, donde solamente recuerda lo negativo. Claro. Entonces hay que recordarle que hay muchas cosas positivas que han hecho. ¿Crees que alguien podría no estar de acuerdo con tu visión, con tu opinión? Y va a darse cuenta, sí, pues claro que hay muchas personas. Otros, por ejemplo, otros deprimidos, les baja muchísimo la tolerancia a la frustración y creen que la vida es injusta con ellos y dicen, es que la vida es muy difícil. Entonces, pregúntate, ¿conoces a alguien que piense lo contrario? ¿Por qué debería de ser fácil la vida? Sí, claro. Para todos la vida es difícil en algunas ocasiones. ¿Por qué para ti no? ¿Y por qué no tolerar eso? ¿O cómo sabes que es más difícil para ti que para la mayoría? ¿Conoces a alguien que tenga una vida difícil y aún así la disfrute? Gente con alguna discapacidad, por ejemplo. Esto ayuda mucho a darles insight a las personas deprimidas. Gente que dice, yo no le gusto a la gente. No, los contiene y los mueve del lugar, ¿no? Y tú les preguntas, ¿y ya les hiciste una encuesta? Ajá. ¿Verdad? Sí, hiciste una encuesta. Aquí, o sea, ¿no? ¿Dónde están las pruebas? Como yo digo, llegan al Ministerio Público con todas las pruebas para convencernos, ¿no? O conoces a alguien que le guste a todo el mundo. Ajá. Porque hasta donde yo sé, ni siquiera a Dios le cae bien a todo el mundo. Puede ser que la gente tenga gustos diferentes, o permites que la gente te conozca, o tú te alejas de la gente, te quedas callado, callada porque no quieres hablar con ellos porque piensas que no les gustas. Todo este tipo de preguntas ayudan mucho a la persona que está empezando o está teniendo una depresión. Pero la pregunta mejor, la pregunta estrella es, ¿y si acudes a terapia? ¿No te sentirás mejor? ¿No te podrá ayudar un profesional? Esa es bien importante. Y cuidado con las respuestas de, no vale la pena. Sí. O yo no creo en la psicología. Claro. ¿No? O yo no creo en los psicólogos. O los psicólogos están más locos que sí, yo. O no le voy a ir a contar a nadie mis problemas. O sea, este tabú que hubiera con el tema de las terapias, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que al final, digo, es un tema llevado y traído durante tanto tiempo. ¿Qué nuevo podríamos aportar? A mí me parece que el simple hecho de poderlo estar platicando se me hace súper rico. Seguramente se llevarán uno que otro tip. Por supuesto que recomendaremos todo lo que podamos recomendar y profundizar un poco en el tema, porque claro que nos falta hablar de los tipos de depresión. Sí es cierto que es más en mujeres que hombres. A veces la depresión no la relacionamos. Hace poco me invitaron a dar una plática a puras mamás que acaban de tener bebitos y yo llegué un poquito con mi nubecita negra arriba de mí, no del Club de los Optimistas, sino al contrario, como decir, ¿cuántas de ustedes pueden estar pasando por un proceso de tristeza, ¿no? ¿Cómo el hecho de ser mamás puede traer a veces, digo, le dicen en Estados Unidos, ¿no? El baby blues, o sea, o esta depresión posparto, que te sientes triplemente peor, ¿no? Porque yo tendría que estar feliz porque acabo de tener un hijito. Entonces, a veces esta depresión posparto tiene que ver otra vez por bioquímica o también lo que esté significando y el impacto que esté siendo para cada uno de ser padre o madre, ¿no? Pero generalmente es más en las mujeres que paren, ¿no? Y entonces decir, además es ponerlo en la mesa y decir, está bien si estás pasando por esto, y lo mismo, pide ayuda, ¿no? Y no significa, entre comillas, que seas una mala mamá. Exacto. O sea, porque eso es lo primero que pensamos. Tú deberías de estar muy feliz, Vero, ¿no? También, o deberíamos estar felices porque nos cambiamos a otro país, porque nos ascendieron de puesto, porque... Y dices, ¿cómo? Yo debería de estar feliz si esto es mejor. Esto era para mejorar mi vida. Por eso en Navidad hay muchas personas que se deprimen, hay muchos suicidios en Navidad, porque existe este pensamiento de debería de tener una familia unida para celebrar la Navidad, debería de ser feliz. Entonces, esta se llama depresión estacional. Exactamente. Y viene por estaciones. O está la depresión postvacacional. Sí. También es otro estilo. Claro. La depresión que viene con el climaterio. Hay depresiones también, por ejemplo, cuando los bebés no son abrazados, no son mecidos, tocados. Y esta depresión se llama anaclínica. Es decir, el organismo se autodestruye. Se han hecho observaciones, esto ya lo había dicho anteriormente, pero se han hecho observaciones como tanto los simios como los seres humanos, cuando no tenemos esta cercanía maternal y cuando no nos tocan, no nos mecen, nos empezamos a autodestruir.
llegando hasta la muerte. Uh-huh. Entonces, sí hay muchos tipos de depresión. Sí, no, y me parece que, oye, qué depresión estar hablando de depresión, ¿no? O sea, ya sabes, estos temas Sí. que a veces no son tan pegajosos porque dices, ay, ya no quiero hablar de esto, ¿no? Fuera depresión y viva la vida y para adelante y la. Pero bueno, no temamos detenernos un poquito ahí, ni descubrir muchas veces cositas por ahí que no se sienten tan padre, ni reconocerlo. Y yo creo que en la medida en que podamos abordarlo de la mejor manera, con todo este apoyo y con todo lo que necesitemos, hay esta luz en el camino. O sea, llega un momento en donde yo en lo personal he llegado a ese lugar de decir, híjole, pensé que no iba a sobrevivir, ¿no? Qué bruto. O sea, ¿cómo le hice? ¿No? O sea, con el poder de Dios, con todo lo que yo pueda tener ahí, mi recurso de la fe y de tantas cosas. Y la verdad es que es con el apoyo y el amor de la gente que a mí me ha rodeado, de quererlo recibir, aun cuando me he querido resistir, de no creerme que soy mi situación, ¿no? Tantas veces, o sea, todo este tema como de creencias. En una de estas preguntas que me hiciste es como de, creo que estoy siendo castigada y una parte de mí en ocasiones sí lo ha pensado, ¿no? O sea, como en este tema de decir, pues sí, caray, o sea, algo habré hecho, ¿no? O tal. Oye, Vero, no pienses eso. Pues sí, prefiero pensarlo un poco como lo que tú decías, sacar el pensamiento de la cabeza y darme el chance de poderlo indagar y así dejarlo ir, ¿no? Es para mí más fácil dejármelo de creer cuando lo indago a que lo rechace. Y sí, decir, sí ha pasado por aquí. O sea, y dentro de todo soy una persona normal. O sea, porque esto que nos sucede y que pasa es un proceso normal del ser humano. Pues creo que buena idea sería, ya con todo lo que hemos dicho, Vero, lo que traemos nosotros como acervo, en lo que hemos estudiado, nuestra experiencia con nuestros pacientes, información útil que merece ser compartida. Yo quisiera, especialmente este podcast, porque sí tenemos un problema de depresión en el mundo, porque sí tenemos un problema de... Estamos envueltos en un torbellino del éxito y de la felicidad, donde el capitalismo nos presiona a ser mejores que otros, a tener más que otros, y en este torbellino la gente se nos va, ¿sí? Porque no llega a esas expectativas. Desde las redes sociales y el FOMO, Fear of Missing Out, Exacto. donde los adolescentes se miden con otros adolescentes, o donde nosotros incluso como adultos nos medimos contra otros adultos en nivel de vida, en qué tan verde es mi jardín o el del otro, en estas estupideces que pensamos sobre la vida, que la vida no es para eso, nos estamos deprimiendo y nos estamos muriendo. Por eso es bien importante este podcast, porque la gente se está suicidando, porque ya en Japón existe incluso cerca del Fujiyama, existe un bosque, el bosque de los suicidas, donde miles de personas van a morir. Bueno, ya existen kits en Estados Unidos y me parece que en Suiza, kits para suicidarte, ¿no? O sea, una bolsita con instrucciones y suicidio asistido y tantas otras cosas más. Y también la agresión, ¿no, Fabio? O sea, creo que una de las caras de la depresión es esta irritabilidad, como decías. Ser irritable, estar irritables. Ajá. Y este rollo de la gente que aventamos, porque me incluyo muchas veces, agresión. O sea, no hay muchos tipos de agresiones también. O sea, igual te puedo mentar la madre, pero te puedo aventar un coche, pero puedo tener un pensamiento de ojalá le vaya mal, una mente vengativa, algo en donde también la agresión, en donde tomamos distancia, en donde dejamos de hablar, en donde maltratamos, en donde criticamos. O sea, constantemente estamos agrediendo. Es la autodestrucción social. Ajá. Como si la sociedad estuviera deprimida. Y después justo dices, no quiero estar alrededor de gente como lo que tú decías, quejándose, hablando mal de todo, agrediendo, y con esta inconsciencia o manipulando que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Digo, siempre me voy a incluir porque hay una parte mía que reconozco ahí. Por lo menos digo, ay, ya me doy cuenta a través de mis terapias y de gente muy cercana que digo, oye, si me cachas viendo así, o comentarios desde mis hijos, gente que más quiero y gente que no, de, ay, y este comentario como de dónde salió. Y a veces pensamos que no es importante y sí es importante. Podernos implicar en redes de apoyo
es un antidepresivo, Vero. Mm. Yo he podido ayudar a varios pacientes a través de que ellos se impliquen en labores sociales altruistas, Uh-huh. que sientan compasión por otros seres, Uh-huh. para que se ayuden a descentralizarse, a pensar solamente en ellos y en sus problemas. Sí, Gente que le gusta ir, por ejemplo, a ayudar a comunidades de ancianos, claro. comunidades de personas con discapacidad, Uh-huh. de niños en situación de calle. Hay un montón de asociaciones Sembrar árboles, a las que sembrar árboles. trabajo comunitario. Todo eso es un antidepresivo Sí, maravilloso. Maravilloso. Yo también lo recomiendo muchísimo. O sea, es salirte de ti mismo, ¿no? Para estar allá afuera. Y dicen, pues, si apenas puedo con mi alma, ¿cómo me pides que vaya y ayude? Pues inténtalo. Es que ese es justamente Inténtalo. el ir en contra de tu sentido común. Ajá. Es ir en contra, es hasta caerte mal, porque es hacer cosas que no quieres hacer. Uh-huh. Entonces el que está deprimido es lo que toca hacer lo contrario. Está tomando malas decisiones. Uh-huh. Acepta que estás tomando malas decisiones. Uh-huh. Entonces apóyate con literatura. Por ejemplo, si no quieres ir de entrada con un psicoterapeuta, apóyate con literatura, posteriormente vas con un psicoterapeuta. Hay un libro que se llama Sentirse Bien. Uh-huh. Este libro, Sentirse Bien, es una maravilla. Uh-huh. ¿Ahí lo tienes? Ahí lo tengo. Ah, muy bien. De David Burns, ¿no? Ay, sí, es una terapia contra la depresión, así se llama, Sentirse Bien, una terapia contra la depresión de David Burns. Uh-huh. Se escribe David Burns. Uh-huh. Creo que esta literatura es de fácil lectura Uh-huh. y te va a ayudar a comprender cómo se instala la depresión y cómo salir de ella. Y te pido, por favor, bueno, Vero y yo te pedimos que si conoces a personas que puedan estar de malas, que estén como irritables, que pudieran tener una depresión, comparte este podcast. Sí, me encantaría. Yo les recomendaría que no dijeran que dieran un diagnóstico, como decía mi analista de banqueta. Simplemente observo esto, veo esto, te he sentido así, estoy en lo correcto, esto es mi percepción, necesitas algún tipo de ayuda, puedo hacer algo por ti. O sea, siento que, por ejemplo, cuando estamos en esas situaciones, también sentimos como muy agresivo que nos digan, lo que a ti te está pasando es esto, y lo que tú deberías de hacer es esto, ¿no? Y sobre todo si es una figura de autoridad para ti. O sea, porque hay una cierta rebeldía. O sea, aparte de lo que cuando no nos queremos mover, hay como esta parte de resistencia y de rebeldía. Siento que la forma en cómo podemos llegar con alguien para ofrecerle nuestro punto de vista, nuestra percepción o lo que fuera, se me hace pues compasivo. Se me hace, o sea, también lo que yo veo en ti lo veo en mí, ¿no? O sea, porque también cuando nos sentimos como súper señalados y así, creo que no sería la forma. O sea, como que alguien llegara a decirnos así. Uh-huh. Entonces es importante, ¿no? ¿Qué personalidad tiene? ¿Cuál es el porcentaje que vas a tener éxito uh-huh. cuando tú vas a llegar con alguien para poder ofrecer tu ayuda? ¿Desde qué lugar lo vas a hacer? ¿Y qué necesitas también? ¿No? O sea, muchas veces cuando es tema de adicciones, que dices, bueno, una intervención en crisis, pues llega un experto para hacer esa intervención. A mí se me hace que se asemeja mucho cuando una persona que conocemos está pasando por estos procesos, hacer una especie de intervención en crisis con todo un manejo muy, muy profesional y muy compasivo y decir, queremos hablar contigo, ¿no? Uh-huh. Conozco familias que llegan así todos a hablar y entonces no tuvo éxito esa intervención, sí, ¿no? O sea, es demasiado. Ajá, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, es como el tribunal del santo oficio. Muy, muy intimidado, sí. o muy sí. evidenciado, ¿no? Y a veces es inevitable. O sea, de repente es como una buena nalgada. Pues, estamos haciendo ese berrinche y decir, híjole, yo sé, hay un cierto forcejeo, va a haber obstáculos, pero también como familia estar como dispuestos y decir, probablemente todo esto va a llevar un grado de complejidad, depende de lo que esté pasando, ¿no? En las familias. Existen también situaciones que pueden llevarte a la depresión, pero que no están muy bien o difundidas, o que no son del dominio público, pero personas que se pueden deprimir por un trastorno de estrés postraumático es muy común. Ajá. Personas que se pueden deprimir por tener una fobia específica se pueden deprimir, o un trastorno de ansiedad generalizada, o que también la depresión tiene comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno de ansiedad social. Es decir, si tú eres o tienes alguna situación de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de estrés postraumático, una fobia a algo, por ejemplo, a las arañas.
Hay gente Sí. que tiene fobia a las arañas y dice, bueno, veo una araña y me asusto. Pero esta fobia empieza a complicarse más porque dejas de salir, por ejemplo, de día de campo Claro. o al bosque, o cuando llueve te pones muy ansiosa porque piensas que se meten las arañas. Empiezas tú a tener este crecimiento de fobia y se hacen más fobias hasta llevarte a una agorafobia. Hay gente que por la agorafobia ya deja de salir Sí. y esto te puede llevar a la depresión. Ay, Entonces, lo primero que decimos, híjole, pues está loco, está esto, Claro. está el otro. La gente de fobia con la suciedad, ¿no? Que se está lavando todo el tiempo De las limpieza, manos, sí. que no se le... Ajá, de limpieza, ¿no? Y Cosas o que ni de- siquiera sabemos y también qué ignorantes. la de limpieza es tener pues, todo como limpio, pero la de lavarse las manos es de contaminación. Ajá. De no O sea, tener un... exacto, sí, exacto, porque hay como una onda desmedida del orden y Todo eso te puede llevar a todo una esto. depresión. Ok. Todo esto mal manejado te puede llevar a una depresión. Entonces, también son factores precipitantes. Hay que tener cuidado. Esta información, si te es útil, entonces compártela, por favor. Y también te vamos a dar nuestra página web. Sí, que es www.entreneuronasychakras.com. Ahí Vero y yo escribimos, alimentamos este blog con artículos, información complementaria. También nos puedes escribir para mandarnos un mensaje, o si necesitas ayuda también nos puedes escribir, Claro. recomendarnos algunos temas. Así es que aprovecha esta información, aprovecha esto que tienes, porque esto te ayuda a no ser autoindulgente, a no ser autocompasivo y a aprovechar esta vida tan bonita, tan hermosa, que está hecha para disfrutarla, para gozarla. Y no digo que seamos optimistas ciegos, Club de los ¿no? optimistas, Pero que al menos las cosas difíciles de la vida, los momentos de pérdida, no te sean tan nocivos, tan desastrosos para ti. Todo esto es preventivo y te puede ayudar. Y tenemos una responsabilidad para hacerlo. O sea, la forma en que yo he logrado salir de estos cuadros, sin duda ha sido un tema de decir, esto nada más depende de mí. O sea, gracias por toda la ayuda, pero esto nada más depende de mí. Y en mí está el salir adelante o no, en mi caso. Entiendo que en otras circunstancias de pronto se pierde pues, este sentido común, esta capacidad de respuesta, o sea, también por otros factores, ¿no? Pero tomemos responsabilidad ante esto, por lo menos informémonos. Exacto. ¿No? O sea, por lo menos pidamos ayuda, o sea, siendo un tema tan universal y de hace tanto tiempo que lleva tanta connotación y tanta carga de todo, decir, vamos a incluirlo, porque en el momento en que lo incluimos, creo que lo miramos distinto y yo en lo personal me atrevo a mirarlo y decir, sí existes, y prefiero mirarte a echarte atrás y venirte cargando y no verte porque ya sé las consecuencias. Claro. O sea, las consecuencias de no voltear a ver la depresión, pues son fuertes, ¿no? Así es. O sea, y como tú dices, es autodaño y también es dañar a todo un entorno, porque pues claro, puede ser la familia y tal, pero hasta más, ¿no? Entonces, pues hagámoslo, querido Fabio. Muy bien, Vero. Este podcast me encanta. Es crudo, pero me encanta porque me motiva el que pudiera evitar el sufrimiento de algunas personas. Entonces, por eso insisto tanto en que en este podcast, sé que dura más que los otros, pero tiene una explicación lógica de por qué dura más, y por favor, compártelo. Y vamos a poner datos importantes como en dónde están los expertos que tratan con depresión, con suicidio y con todo eso, para que también lo tomen en cuenta y que busquemos todos estos grupos de ayuda y estar en esta onda de prevención. Y si ya estamos en medio y inmiscuidos de todo esto, pues también cuál será la interacción para hacer esta intervención en crisis y poner manos a la obra. Si tú no estás en México, estás en otro país de América Latina o en Europa, es muy probable que exista una red de apoyo psicológica telefónica. Investígala, googléala, pero al menos en México hay un teléfono de ayuda psicológica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es gratuita. Y te voy a dar dos teléfonos. El primero es matutino y el segundo es nocturno, para personas que a las 4 de la mañana pueden tener una situación que no sepan manejar. Pueden llamar a los teléfonos que les voy a dar: 52 59 81 21, y el otro es 50 25 08 55.
Bueno, Vero, vamos a tener un tema bien interesante el próximo podcast. Ese va a estar también buenísimo, caray. Vamos a hablar de codependencia versus autonomía. Exactamente. ¿Por qué autonomía? Pues porque con la autonomía dejamos de depender. Y es bien complicado, porque la autonomía es igual a madurez, es igual a alta tolerancia a la frustración, es igual a vencer tus miedos. Ok, se parece un poquito al trabajo que también tenemos que hacer con este tema de depresión y culpa y tantas otras cosas más. Hay muchas situaciones de codependencia, situaciones y ambientes de codependencia, no solamente entre la pareja. ¿Sí? También hay situaciones de codependencia con un trabajo o situaciones de codependencia con un hermano, con un hijo. Hay familias de dos, por ejemplo, mamá e hijo, que viven una situación de codependencia, es muy común. Exacto. Entonces es un tema muy interesante que vamos a tocar el próximo podcast. Aquí te esperamos y recuerda, puedes mandarnos mensajes, comentarios, preguntas, sugerir algunos temas. www.entreneuronasychakras.com. Ahí también Vero y yo estamos escribiendo artículos, alimentando esta página para poder adosar más información a la que manejamos aquí en nuestro podcast. Vero, muchas gracias. Igualmente, mi Fabio, te quiero. Gracias.